Ya. Eh, bueno, hoy día vamos a terminar de ver derivabilidad y vamos a empezar un poco lo que es primitivas. Eh, a ver, veo que alguien ya se fue, así que ya. Entonces, ahí sí. Esta es la clase 9 y vamos a ver este teorema del L'Hopital que dice algo así. ¿Ya? Que ya lo saben ocupar, tengo entendido, porque eso le pedí a Cintia que les diera algo, pero si no el lunes igual van a ver ejemplos, así que entonces vamos a tener dos funciones que son derivables en A, B, tal que el límite cuando x tiende a A eh, de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x y esto igual a L. ¿Ya? Entonces con L igual 0 o L igual infinito. Y le vamos a pedir a G' que no sea 0 para todo x en AB, pero en realidad lo que le tengo que pedir que no sea 0 cerca de A, pero bueno, no, ¿para qué complicarnos con ese detalle? Lo que te dice esto es una forma de calcular límite, entonces el límite cuando x tiende a de f de x partido en g de x es igual al límite cuando x tiende a eh, por derecha de f' dividido en g' de x. Y ahí lo vamos a separar en dos casos. El primero cuando L igual 0, que es más fácil de demostrar. Y vamos a hacer el de L igual infinito, que no está demostrado en el apunte, pero lo voy a hacer yo acá. Entonces, demostración. Entonces, L igual 0. eh, vamos a definir entonces, defina f en A igual g de A igual 0. ¿Qué es lo que hicimos? Definimos la función en su valor del límite, ¿ya? Y entonces, por TBM, puedo hacer f de x menos f de a partido en g de x menos g de a igual a f' de chi partido en g' de chi para algún chi entre en a, x, ¿cierto? Y sabemos que esto es cero porque así lo definimos ahora, extendimos la función al valor de su límite. Y tomando límite entonces acá, cuando x tiende a por derecha de f de x partido en g de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a por derecha de f de chi partido en g, f' de chi, g' de chi, pero que por cambio variable, si x tiende a chi va a tender a a, así que nos queda lo mismo.
Y este es el caso fácil, ¿ya? ¿Cierto? Caso del infinito tiene... es un buen ejercicio de cálculo. Esa es la... Hay que tener un cuidado especial. Entonces, caso L igual infinito, ¿ya? ¿Dónde? Aquí lo tengo listo. Entonces, lo primero que voy a darme va a ser un A menor a X, voy a dar un C que sea un poquito más grande que X, pero tampoco tanto más grande. Es en el fondo una tolerancia delta ahí para que esté entre medio. ¿Ya? Y voy a asumir, entonces, digamos que el límite de la derivada, cuando A tiende a... cuando X tiende a, que el límite de la derivada existe y se llama m, ¿ya? Y que m es real. Es un poco más sutil cuando m es infinito, pero vamos al final. Entonces, ya vemos este límite m, ¿ya? Lo que voy a hacer va a ser, voy a controlar dos límites, porque voy a tener que hacer tender el C a A y el X a A, ¿ya? Pero vamos por partes. Entonces, ¿por qué creé un C? Porque no puedo definir la función en A. En A la función explota, va al infinito. Eso es lo que está en la hipótesis, L igual a infinito. Entonces, tengo que hacer el TBM no X menos A, sino C menos X, ¿ya? Así que por TBM existe un chi ahora entre X y C. Antes lo hicimos entre X y A, por eso digo que este requiere un poco más de astucia, quizá. F de C menos F de X, G de C menos G de X. Entonces esto tiene que ser igual a F' de chi, G' de chi. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un Nikita, voy a multiplicar por uno y vamos a hacer aparecer un par de cosas. Entonces, fíjense que f de x partido en g de x lo voy a multiplicar por f de c menos f de x partido en f de c menos f de x por lo mismo g de c menos g de x partido en g de c menos g de x. ¿Ya? ¿Y esto cómo me va a quedar? Voy a reagrupar términos, entonces voy a hacer, eh, digamos, quiero hacer aparecer el chi, entonces voy a juntar este con este, y lo otro me van a quedar, y lo otro vamos a hacer un poco de álgebra, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar eh, f de c menos f de x, g de c menos g de x, y después si se fijan, el g de c, este término, lo voy a juntar con este, y este los voy a juntar con este, y este los voy a juntar con este, ¿ya? Porque así me va a quedar una cosa así, 1 menos g de c partido en g de x, 1 menos f de c eh, partido en f de x. Esperen, 1 menos...
Claro, yo divido por g de x acá. Ah, no, perdón, ya. Con signo cambiado. Ya. Este término, pero al revés. Esto es pura álgebra, nomás, no es reordenar términos. G de C partido en G de X menos 1, esto es una G, F de C partido en F de X menos 1, ya. Entonces, y sabíamos de antes que esto era igual además, por el teorema del valor medio, a F' de chi partido en G' de chi, con chi en X, C, ¿cierto? Y aquí tengo este término acá, G de C, G de X, menos 1, F de C, partido en F de X. Ya, si se fijan, este término acá, ¿qué pasa cuando X tiende a cuando X tiende a? El término, este término, por ejemplo. Sabemos que G se va a infinito. Entonces me queda algo constante dividido en infinito, o sea, 0. Abajo pasa lo mismo porque f tiene el mismo comportamiento. Y este límite de acá me queda 1, ¿cierto? Y aquí me gustaría que este límite fuera así, pero no puedo llegar y tomar límite en x porque el chi lo tomé entre x y c. Entonces, si el x se va a A, no me asegura que el intervalo colapsa, que es lo que teníamos que hacer antes. Entonces hay que hacer aquí un jueguito. eh, Hay que hacer un jueguito de jugar con límite. Así que, bueno, es claro que el término de la derecha se va a 1 y es claro que este límite, que algo queremos hacer con este límite. Así que vamos a acotar las cosas y lo vamos a mostrar acá. Así que, ya, entonces, primero, déjenme esta expresión, le voy a poner h de x, g de c partido en g de x menos 1, f de c, f de x menos 1, y entonces, claro que el límite cuando x tiende a de h de x es 1. ¿Ya? Esto quiere decir entonces que la norma de h de x menos 1 es menor, la puedo hacer tan chica como quiera, a un epsilon partido en m más epsilon. Ya, esto parece sacado de la manga, pero no es tan así. ¿Ya? Donde m era el límite, m era este límite. O sea, se van a dar cuenta lo que voy a hacer luego. Perdón. Entonces, esto es, existe un delta prima más chico que delta incluso, tal que para todo C en... eh, a ver, espera. Claro, para todo X, eso es lo que estoy haciendo. Para todo X en este intervalo, tengo esto, ¿ya? Y donde M les dije al tiro que era el límite cuando X tiende a más de la derivada, del cociente de la derivada, ¿ya? Para ponerle un nombre a ese límite. Entonces lo voy a hacer aparecer ahí. Ya, ¿y por qué? Porque yo puedo entonces escribir ante la expresión que teníamos, que era, digamos que f de x partido en g de x, yo voy a querer demostrar que este límite es igual a este límite, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser escribir f de x menos g de x. Sabíamos que era algo así como h de x por f' de chi
G' de chi, ¿ya? Pero esto yo lo puedo hacer, puedo sumar y restar lo mismo, ¿ya? F' de chi, G' de chi, eh, ¿y para qué voy a hacer esto? Para agregar un 1 acá, menos 1 por F' de chi partido en G' de chi. Entonces me queda un menos para acá y me queda más este límite. ¿Y por qué va a ser interesante hacer esto? Porque esto se me va a ir a cero. Entonces me va a quedar algo, cero multiplicado por algo, por m, me va a quedar cero, y me va a quedar el otro límite acá, que tiene que valer m. Entonces, esta cota que tengo acá me va a servir para hacer la cota de allá. Así que, bueno, aquí, para que quede clarito, yo voy a calcular entonces, por lo que acabamos de hacer, f de x partido en g de x menos m, va a ser esto más esto menos m, ¿ya? Entonces, me va a quedar menor o igual a este término, ¿ya? Que va a ser epsilon partido m más epsilon, por lo que sea menor esto en módulo, epsilon, más, esto, espera, esto es más chico que la derivada, bueno, perdón, lo voy a hacer en otra página porque se me está acabando ahí el... Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando? Yo les dije, estamos calculando h de x menos 1 por f' de chi partido en g' de chi más f' de chi partido en g' de chi menos m, que era el límite de esto, ¿ya? Entonces, esto es f de x, esto no es más que, por toda la álgebra que hemos hecho, f de x partido en g de x menos m. Y ojalá que esto sea más chico que epsilon, ¿cierto? Y con eso demuestro que eso converge al mismo límite. Ya. Entonces, por un lado yo tengo que f', existe un delta tal que g' de chi menos m es menor que epsilon. Y esto, ustedes saben bien, esta desigualdad que es que a más b es menor que el módulo de a menos b, ¿cierto? Eso es... Perdón, esto es un menos. Esto es un menos. Esto es un menos. Eso es del semestre pasado. Así que, ¿qué es lo que quiero hacer? En el fondo, lo que quiero decir es que esto va a ser menor que epsilon menos m, y se me va a ir, y como h de x menos 1 lo acoté, me va a quedar exactamente eso. Epsilon partido en epsilon más m, por esto acotado, esto es exactamente el módulo es menor o igual a epsilon más m, por esta desigualdad de acá. Y esto ya sabíamos que era menor que epsilon, ¿cierto? Más epsilon. Entonces, como les digo, esto es harto cálculo, no es un ejercicio nomás. Y esto es menor, se me va este con este, esto igual a 2 epsilon. Y por eso yo busqué el delta que hiciera esto. Yo pedí explícitamente este delta. Yo había pedido este delta prima más chico que el delta. ¿Ya? Porque en el primer delta, que habíamos, este delta de acá, ahí ya me había asegurado que esto era más chico que epsilon, ¿ya?
Ya, esto es típico cuando uno tiene dos límites para controlar, porque yo tenía que hacer tender en esta expresión donde está más claro que esto se iba a 1 y esto se tenía que ir a lo que yo quería, pero el x no se iba a la. Entonces tengo que hacer como dos límites al mismo tiempo y ahí lo que hay que hacer es jugar con los épsilon. ¿Ya? No es fácil este problema, pero eso, es un cálculo que hay que poder dominar. ¿Ya? O sea, eso. Ya, ¿dudas? No. Ya. Bueno, eso es L'Hopital, ¿ya? Y ejemplos van a ver el lunes. Es una herramienta para calcular límites, pero no es central para nada el curso L'Hopital, ¿ya? Es algo que es fácil de recordar, pero no, digamos, no sé, no es... Si hay algo más importante que recordar es el teorema del valor medio, quizás, no L'Hopital. ¿Ok? Ya. Entonces ahora, eso fue la última parte de la materia que entra para el control, ¿ya? L'Hopital, y ahora vamos a primitivas. ¿Ok? Primitivas. Entonces, definición. Una función f continua en a, b y derivable en ab se dice eh, primitiva de f si la derivada de f grande es lo mismo que la derivada de, o sea, es lo mismo que f chica. F chica para todo x en a. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, bueno, un ejemplo ahí. Ejemplo, eh, perdón, seno de x es primitiva de coseno de x, ¿cierto? Porque yo sé que seno prima de x es igual a coseno de x, ¿ya? Y la siguiente proposición nos dice que todas las primitivas de una función son iguales, salvo constante. Entonces, proposición sea f1 y f2, dos primitivas de f, entonces existe un C perteneciente a los reales, tal que f1 menos f2 de x es igual C, para todo x en el dominio, para todo x en un intervalo AB. Ya. Y esto es fácil porque la demostración, y esto hay muchas demostraciones que hay que hacer esto, que hay que probar que la derivada de algo es cero. Esto es muy típico en este curso. Entonces, yo hago f1 menos f2 prima, me va a quedar igual a f menos f, que es igual 0. Esto implica que f1 menos f2 es constante. ¿Ya? Así que esa es la demostración. Y eso nos lleva a definir, en el fondo, el conjunto de las primitivas.
Entonces, definición, la primitiva de f es un conjunto, ¿ya? De todas las funciones f continua en a b, tal que f' de x es igual a f de x para todo x en a b, ¿ya? Y notacionalmente, entonces, o sea, lo que entendemos por esto de las primitivas, que notacionalmente todas las primitivas son lo mismo salvo una constante. Entonces, notacionalmente, si bien sabemos que la primitiva con este símbolo es un conjunto, la vamos a usar como si fuera una función. Entonces, la primitiva de f, el conjunto de primitivas, lo usamos como una función. Y también se anota la primitiva de f igual a f más c, ¿ya? Esa es otra forma de anotarla. Pero ustedes saben que esto es un conjunto, pero en el fondo lo que toman es un representante del conjunto. Porque yo sé que todos los representantes son lo mismo salvo constante, ¿ya? Esa es la idea. Y ahora calculemos cosas. Entonces, eh, digamos, lista de primitivas. Estas son las facilitas, las que no tienen, las con poca magia. Entonces, la primitiva de la función x a la n, con n distinto de 1. Si se fijan, cuando yo derivo x a la n más 1, sale un n más 1 afuera y arriba me queda x a la n. Así que esto lo divido por n más 1 y esto es para n distinto de menos 1. ¿Ya? Para n distinto de menos 1. ¿Cuál es la primitiva? Bueno, ¿cuál es la primitiva para el caso menos 1? ¿Cierto? Que es Profe, x a la menos 1. ¿Sí? profe, ¿se le ¿Sí? pone un más C en la de arriba o no? Ah, sí, sí, tengo ya. Me quitaron unas décimas del control. Tienen toda la razón. Ahí. Sí, siempre notacionalmente se le pone un más C, pero sí. Pero como les digo, acuérdense que esto es un conjunto, ¿ya? N distinto de menos 1. Ya. Eh, entonces, ¿cuál es esta? Esto tiene que ser el logaritmo natural del módulo de x. Ya, más c para... ¿Y por qué el módulo de x? Porque aquí voy a hacer la derivada del módulo de x. Me queda 1 partido en x por el signo de x. Salvo cuando x es 0. Pero precisamente esta función no está definida para x igual 0. La derivada no tiene... No es derivable... el valor absoluto no es derivable en 0, ¿cierto? Y esto me da un valor absoluto. Lo que pasa es que el logaritmo, como no está definido para no está definido para los negativos, la primitiva de x con un valor negativo va a ser igual el logaritmo natural en valor absoluto, ¿ya? Solo que recupero el signo, si se fijan, cuando derivo con valor absoluto, recupero el signo de lo de adentro. ¿Ok? Esa es la pillería de esa. A ver, ¿qué otra? La del coseno de x. Esto es seno de x. No, ¿y por qué copiante n distinto de 1? No, increíble.
Me dejó mal el partido de la Católica ayer, la verdad. Muy malo. Ya. ¿Qué otra primitiva? A ver. Integral de elevado a x. La de la exponencial siempre bota esa a para afuera, así que cuando derivo eso, así se me va. Ya, más c para que no se me espanten. No sé si se acuerdan del seno hiperbólico, lo voy a redefinir acá. Es e elevado a x menos e a la menos x partido en 2. Y el coseno hiperbólico es lo mismo pero con un más. ¿Cómo acordarse de cuál es cuál? Acuérdense que el seno normal es una función impar, ¿ya? Y el coseno es una función par. Entonces ahí se acuerdan del signo de cuál es cuál. Pero lo interesante, esto nos va a permitir hacer uno, sobre todo para unas primitivas más interesantes, pero con los arcos seno hiperbólicos, digamos. Y estas primitivas son, la primitiva del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, y la primitiva del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Ya, y ahora vamos a una que no son tan evidentes, pero es bueno, esta sí que es bueno así tenerla bien memorizada. A ver, hay algo en el chat parece, ¿o no? Va, no me aparece el chat. Ah, el seno hiperbólico, ¿qué? ¿No? Bueno, da lo mismo esta definición, no se compliquen mucho más, no tienen que... Y si se fijan, eh, deriven esta cosa. Este término te queda lo mismo, este te bota el menos y me queda más, po. Y en este es lo mismo, cuando derivo el coseno hiperbólico, este término me queda el mismo, pero este me bota un menos y vuelvo al seno hiperbólico, ¿ya? Eh, Tarea graficar esas funciones. Entonces, vamos a calcular unas cosas. Ya. Esta es importante. Esta hace la diferencia en que les salga un ejercicio o no. Esto del arco seno. Va. Esta del arco seno de x. ¿Se acuerdan cómo derivábamos la derivada? Usábamos la fórmula de la derivada de una inversa, ¿cierto? Para llegar a que derivábamos el arco seno de x y llegábamos a esto. Y hay otra que es parecida, que es la del arco tangente. ¿Ya? Entonces, cuando tiene raíz arco seno o sea, perdón, signo menos es seno y si no es así, ¿ya? Y cuando es con raíz y con signo más, aquí me va a servir el arco seno hiperbólico. Entonces, esta arco seno hiperbólico. Y como no viene el arco seno hiperbólico, a ver qué hora es, para ver si alcanzo. Me queda poquito. No me queda nada en realidad. Ya. Arco seno hiperbólico. Entonces, ha sido un pequeño recuerdo de cómo derivar esta cosa. Entonces, ya. ¿Cómo llegar a esa fórmula? Entonces, yo les digo que entonces, ya, seno hiperbólico pueden demostrar que es inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? Y por lo tanto tiene inversa, que vamos a llamar
al coseno hiperbólico. O simplemente le voy a poner seno hiperbólico a la menos 1. Lo van a encontrar más. Entonces, la inversa existe. Ya. ¿Cuál es la derivada de la inversa? ¿Se acuerdan? Entonces, la derivada de la inversa de y, esto es la menos 1 prima, no es nada más que 1 partido la derivada del seno hiperbólico, ¿cierto? Evaluado en x, ¿cierto? Donde y igual a f de x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto me queda 1 partido coseno hiperbólico, por lo que vimos recién, coseno hiperbólico de el seno hiperbólico a la menos 1 de x. Ya, y aquí la trampa en realidad es darse cuenta que se cumple lo de la siguiente cosa, que es que coseno hiperbólico al cuadrado más, claro, a ver, claro, más seno hiperbólico al cuadrado esto tiene que ser raíz, esto era igual a ¿cómo tiene que ser? 1 más x cuadrado. Ah, era con menos, esa era la cosa. Esto era. Un signo menos. Ya, es como la del seno y el coseno, pero con un signo menos. Podemos demostrarla, ¿ya? Porque tengo e elevado a x más e elevado a menos x al cuadrado partido en 4. E elevado a x menos e elevado a menos x al cuadrado partido en 4. Ya, aquí me va a quedar, se fijan, e elevado, a ver, ya, no, no quiero hacer el álgebra, pero la hacen ustedes y se verifica esta cosa, ¿ya? Y con esto uno sale rápido que el coseno hiperbólico es igual a 1, es raíz de 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Y ahí sale la fórmula, porque el seno hiperbólico al cuadrado del seno hiperbólico a la menos 1 da x. ¿Ya? Así que esto finalmente termina en 1 partido raíz de 1 más x cuadrado. ¿Ya? Esa es la... Ahí se van a dar cuenta que ese menos se va a echar los términos del medio del binomio. O sea, en realidad, y el binomio e elevado a x por e a la menos x te queda 0. ¿Ya? Así que esa va a ser la... Le dejo el detalle a usted. Ya, entonces esas son las como raras, las que tienen en general las primitivas con 1 partido un polinomio, con una raíz, siempre son trigonométricas o trigonométrica hiperbólica. ¿Ya? No es más que eso. Entonces, otra proposición, las primitivas se suman y se multiplican, es decir, la primitiva es un operador lineal. Entonces, la primitiva de f más alfa g es exactamente la primitiva de f más alfa, la primitiva de g,
con alfa en los reales, ¿cierto? Y la demostración es simple. Demostración, dicen, sea f una primitiva de f chica, g grande, una primitiva de g chica, y nos damos rápidamente cuenta que f más alfa g grande derivado nos va a quedar f' más alfa g', y por la definición esto me queda f más alfa g, ¿ya? Entonces las primitivas las pueden separar, si las pueden separar en una suma mejor, ¿cierto? Cuando tengan que calcularla. Y nos vamos al primer teorema. Ya, aquí hasta el momento las cosas son relativamente directas, ¿ya? Aquí ya se empiezan a complicar, que es el teorema del cambio de variable. Entonces, teorema de cambio de variable. Y lo que me dice esta cosa es que sea u igual g de x, la integral, no, todavía no hemos llegado a integral, la primitiva de f de u a de u es igual a la primitiva de f compuesto con g de x por g' de x. Ya, esta notación es nueva, ¿cierto? Este de u y este de x. Esto es solo la variable. ¿Quién es la variable acá? ¿Ya? O sea, ¿quién es eso es quién es la variable de la función. Por eso es cambio de variable, ¿ya? Es como para representar un cambio de... eso es para representar un cambio nomás. Así que la demostración es sea f una primitiva de f chica y notemos que f de g de x' va a ser igual a f' evaluado en u por, bueno, o f de g de x por g' de x. ¿Ok? Esto no es nada más que la composición, esta fórmula no es nada más que la composición de una derivada, ¿cierto? No, eso es lo que tienen que reconocer acá. ¿Ya? ¿Y cómo se aplica esta cosa? Hay una forma, incluso, espera, también aquí la pueden ver así, la primitiva de f es también la primitiva de f compuesta con g, oh, es la primitiva de la función f compuesta con g por g'. ¿Ya? Esa es una forma incluso más chiquita de anotar eso. Y ya, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Entonces veamos un ejemplo. Calculemos esta primitiva. Entonces, ustedes tienen que reconocer acá que aquí hay un x cuadrado y aquí hay algo que no, que es la derivada. Entonces, yo voy a decir sea u igual 1 más x cuadrado. Entonces, de u a de x es 2x, ¿ya? Y, o si quieren, u' igual 2x. Y por lo tanto, esto va a ser igual a la primitiva de 1 partido en raíz de u. Y que acabamos de ver que esto es simplemente 2u elevado a un medio. ¿Pero quién era u? No, eso no es un 17, eso es un más, ¿cierto?
Y esto me queda 2 raíz de 1 más x cuadrado. ¿Ya? Y si lo hacen derechamente, derivan 1 más x cuadrado, van a llegar a, por composición de la derivada, van a llegar a esto. ¿Ya? Así que, en realidad, son reglas que hay que aprenderse, truquitos, y les va a salir, y les van a ir saliendo, ¿ya? Esto es pura práctica. Bueno, ya. ¿Dudas de la clase? Estamos en la hora ya. ¿No? Bueno, todavía, bueno, queda un rato. ¿Dudas de la tarea? No, a los que de repente llegaron menos tarde. ¿No? Tengo una duda sobre una definición de convexo, Ya, déjame que es entonces. cuando